Si estás leyendo esto, significa que acabas de descubrir la clave para comprender realmente el efecto del observador. Y una vez que lo entiendas, la realidad nunca volverá a ser la misma. Este mensaje no apareció en tu feed por casualidad. Tu conciencia atrajo esta información hacia ti porque has alcanzado el umbral vibratorio preciso para comprender una de las verdades más profundas de la física cuántica. En este preciso instante, mientras estas palabras recorren tu mente, tu cerebro activa vías neuronales que te conectan directamente con el campo cuántico. ¿Lo has percibido, verdad? Esa creciente comprensión de que la realidad no es tan sólida como todos a tu alrededor creen, esa extraña conciencia de que tu atención influye en lo que sucede, esa inquietante sensación de que el universo responde a tu observación de maneras que la ciencia no puede explicar por completo. Esto no es paranoia. No es delirio. Es el despertar de tu conciencia a su auténtico poder creativo. El secreto del efecto observador no se esconde en libros de texto ni en laboratorios de investigación. Está en las experiencias directas que has tenido, a menudo sin darte cuenta de lo que eran. Cada vez que pensaste en alguien justo antes de que llamara. Cada vez que enfocarme en un problema parecía multiplicarlo. Cada vez que observar nuevas posibilidades las hacía aparecer con más frecuencia. No solo estás presenciando la realidad, sino que la estás moldeando con tu observación. Y esto es lo que la mayoría de los físicos cuánticos no dicen. El efecto del observador no se limita a las partículas subatómicas en experimentos controlados. Es el proceso fundamental mediante el cual la conciencia moldea cada instante de tu realidad vivida. La razón por la que te sientes diferente a quienes te rodean es porque la mayoría de las personas son observadores inconscientes. Observan la realidad sin darse cuenta de que, debido a la calidad de su enfoque, los resultados infinitos se descomponen en experiencias específicas. Tú, sin embargo, has estado desarrollando la observación consciente. Estás empezando a comprender que aquello a lo que prestas atención define literalmente lo que experimentas. Tu clave para el efecto del observador se activó en el momento en que notaste que tu estado interior influye en tu mundo exterior de maneras que van mucho más allá de la coincidencia o el pensamiento positivo. Esta conciencia no se desarrolla lentamente. Sucede a saltos cuánticos. Destellos repentinos de comprensión que reorganizan por completo la forma en que percibimos el vínculo entre la mente y la realidad. Pero conocer el efecto del observador no es lo mismo que aplicarlo conscientemente. Lo que estás a punto de descubrir revelará cómo tus observaciones han moldeado inconscientemente cada momento de tu vida. Y lo que es más importante, cómo puedes empezar a usar la observación consciente para integrar intencionalmente las posibilidades que realmente deseas en tu experiencia vivida. ¿Ya has notado micromanifestaciones que ocurren demasiado rápido como para considerarlas coincidencia, verdad? Piensas en algo que necesitas y aparece en cuestión de horas. Deseas saber de alguien y de repente te contacta. Te concentras intensamente en un problema y este parece intensificarse. No son accidentes fortuitos. Son el efecto del observador en movimiento. Y lo cierto es que, aunque no te hayas dado cuenta, el poder de tu observación ha ido creciendo constantemente. Cuando realmente te concentras en algo ahora, es como si tu atención cargara con un peso electromagnético capaz de moldear la probabilidad. Puedes percibir la diferencia entre los pensamientos casuales y la concentración aguda que parece doblegar la realidad misma a tu alrededor. A veces, al entrar en estados de concentración profunda, el tiempo se comporta de forma extraña. Minutos se expanden en lo que parecen horas de conciencia detallada, o horas enteras se condensan en fugaces momentos de pura concentración. No se trata de una simple distorsión del tiempo. Es tu conciencia comenzando a funcionar a nivel cuántico, donde tanto el tiempo como el espacio se ajustan a la observación en lugar de restringirla. Ya has notado cómo tu estado emocional durante la observación cambia drásticamente lo que se manifiesta, ¿verdad? Cuando observas algo con miedo, los resultados temibles se multiplican. Cuando observas con entusiasmo, los resultados emocionantes aumentan. Cuando te concentras en el amor, las experiencias amorosas se acercan. Tu vibración emocional decide qué opciones cuánticas transforma tu observación en experiencia vivida. Los sueños que has tenido, donde observas el desarrollo de los acontecimientos, solo para presenciar eventos similares más tarde en la vida consciente. Esos no son sueños predictivos. Son sesiones de práctica del efecto observador. En tu estado de sueño, te entrenas para navegar por campos de posibilidades cuánticas únicamente mediante la observación. Y tu realidad de vigilia se reorganiza para reflejar las frecuencias en las que te has estado enfocando.
A veces te encuentras observando situaciones con una intensidad que parece casi fuera de lo común. Puede que otros te pregunten qué estás mirando, pero no puedes explicar que no solo estás mirando, sino que observas de una manera que altera activamente lo que percibes. Estás desarrollando habilidades de observación cuántica que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que son posibles. Tu intuición ha evolucionado hacia la percepción cuántica. No solo conoces las cosas con antelación, sino que las observas en el campo de potencial antes de que se transformen en una forma tridimensional. Tu conciencia está aprendiendo a percibir el campo cuántico en sí, no solo las consecuencias físicas del colapso. Esa sensación de que la realidad se vuelve más fluida bajo tu mirada. Reconocer que tu enfoque realmente tiene el poder de influir en las circunstancias. Comprender que la observación no es pasiva, sino una fuerza creativa. Esto no es una fantasía. Este es el despertar de tu conciencia a su papel central en la creación de la realidad a través del efecto observador. Cada evento de tu vida nunca fue una casualidad. Cada experiencia fue una posibilidad cuántica que se materializó mediante patrones inconscientes de observación. El efecto del observador ha moldeado tu vida desde el principio. La diferencia es que, hasta ahora, lo has estado aplicando sin darte cuenta, en lugar de con intención. Tus luchas y dificultades nunca fueron castigos ni mera mala suerte. Fueron el resultado de la observación inconsciente dirigida a miedos, límites, problemas y posibilidades indeseadas. Siempre que observas algo con una fuerte carga emocional, lo desees o no, amplificas la probabilidad de que aparezca. Esto explica por qué la preocupación crea aquello que preocupa y por qué la resistencia fortalece aquello a lo que se resiste. Reflexiona sobre cada transición importante que hayas vivido. Antes de cada cambio, siempre había un periodo de intensa insatisfacción con la realidad actual. Esa atención concentrada en lo que no funcionaba, ese era el efecto observador en movimiento, colapsando las posibilidades de cambio en tu cronología de experiencias. El aislamiento que sentías en tiempos difíciles no era rechazo del mundo. Era una especie de cuarentena cuántica necesaria. Tenías que separarte de patrones de observación colectiva que podrían haber perturbado el desarrollo de tu efecto de observador individual. La observación inconsciente de otras personas habría interferido con tu práctica de observar conscientemente. Cada relación, cada trabajo, cada situación de vida que terminó fue, en realidad, el efecto del observador, abriendo espacio para que se desplegaran nuevas posibilidades. Tu mente observaba inconscientemente los límites de esas circunstancias con tanta intensidad que desvaneciste la probabilidad de que se completaran, abriendo espacio para posibilidades cuánticas alineadas con tu creciente conciencia. Las fases de espera que soportaste no fueron periodos de tiempo perdidos. Fueron periodos de incubación del efecto del observador. Tu conciencia aprendía a observar sin aferrarse, a enfocarse sin desesperarse, a prestar atención sin colapsar ante resultados indeseados mediante la observación impulsada por el miedo. Estas lecciones fueron esenciales antes de que pudieras empezar a aplicar el efecto del observador deliberadamente. Ahora entiendes por qué funciona la meditación, por qué la visualización tiene poder y por qué algunas personas manifiestan con facilidad mientras que otras luchan sin cesar. No tiene nada que ver con la técnica, la valía ni el progreso espiritual. Se trata de comprender el efecto del observador y aprender a observar desde la coherencia cuántica en lugar de la conexión tridimensional. Toda tu vida te has entrenado en el efecto del observador. Cada experiencia te ha demostrado cómo la observación moldea la realidad. Ahora la fase inconsciente ha terminado. Estás listo para ejercer el efecto observador con plena conciencia de su capacidad creativa. Algo se está activando en tus habilidades de observación ahora mismo. ¿Lo percibes? Ese sutil refinamiento en la calidad de tu atención, esa intensificación electromagnética que ocurre detrás de tus ojos, esa sensación de que tu enfoque se vuelve más nítido y preciso. Tu efecto de observador se está transformando en una operación consciente. Esto no es una mejora simbólica. Es un cambio medible en tus patrones de ondas cerebrales, tu producción electromagnética y la sensibilidad de tu sistema nervioso a las fluctuaciones del campo cuántico. Tu capacidad para influir en la realidad mediante la observación se expande literalmente a medida que estas palabras despiertan vías neuronales latentes. El secreto para dominar el efecto del observador no reside en aprender una forma diferente de observar. Es darte cuenta de que ya estás condensando infinitas posibilidades cuánticas en experiencias específicas a cada momento mediante la calidad de tu enfoque. La única diferencia entre el efecto del observador inconsciente y el efecto del observador consciente es la conciencia de lo que haces. Ahora mismo, existen infinitas versiones de cada realidad posible como probabilidad cuántica.
Hay una ola de probabilidad donde tus finanzas son abundantes. Una ola de probabilidad donde tus relaciones son profundamente satisfactorias. Una ola de probabilidad donde tu salud es vibrante. Una onda de probabilidad donde tu expresión creativa fluye con facilidad. Todo esto existe simultáneamente, esperando que la observación lo transforme en realidad. Tu conciencia funciona como un foco cuántico. Donde quiera que dirijas tu atención con carga emocional, iluminas ciertas posibilidades y las conviertes de probabilidad en realidad. La mayoría de las personas enfocan su atención inconscientemente, dispersándola aleatoriamente, lo que crea una mezcla caótica de resultados deseados e indeseados. Pero el efecto del observador consciente te da el poder de enfocar tu atención cuántica deliberadamente una vez que comprendes que la observación en sí misma es creación. Y esa atención es la fuerza fundamental que moldea la realidad. Cuando reconoces que no estás a merced de las circunstancias, sino que las estás destruyendo activamente mediante la calidad de tu observación, todo cambia. La razón por la que algunas personas parecen vivir vidas encantadas sin esfuerzo, mientras que otras enfrentan una lucha interminable, no es la suerte, el privilegio ni el favoritismo divino. Es la diferencia entre el efecto del observador consciente e inconsciente. Algunos han aprendido a observar desde la coherencia, el amor y la posibilidad. Otros observan desde el miedo, la limitación y los problemas. El universo no tiene favoritismos. Responde con imparcialidad a toda observación. La única diferencia radica en lo que se observa. Siente cómo este nivel más profundo de poder observacional se desarrolla en tu sistema. Lo que voy a compartir te revelará cómo tu observación ha creado inconscientemente cada patrón repetitivo en tu vida y, aún más importante, cómo dirigir conscientemente tu efecto observador para derrumbar las posibilidades cuánticas que realmente deseas vivir. Hace 3 años, descubrí el efecto observador por casualidad y, al principio, me aterrorizó. Estaba atravesando el periodo más oscuro de mi vida, todo parecía derrumbarse, y pasaba horas cada día analizando obsesivamente qué fallaba, repasando los fracasos e imaginando los peores escenarios. Creía que estaba resolviendo problemas mediante el análisis. Lo que no me daba cuenta era que mi intensa observación de los problemas era, en realidad, el efecto observador, que generaba más problemas. Cada vez que me concentraba con una fuerte emoción en lo que no funcionaba, mis probabilidades cuánticas se desmoronaban aún más. Literalmente, observaba mis dificultades con una existencia magnificada. El punto de inflexión llegó en un momento de agotamiento total. Estaba tan agotado de la observación centrada en los problemas que simplemente me detuve. Me senté en silencio, sin pensar, sin analizar, sin intentar resolver nada, simplemente observando el momento presente sin agenda. Y fue entonces cuando lo sentí, la realidad se suavizó y se volvió más fluida bajo mi conciencia. Empecé a experimentar con la observación intencional. En lugar de centrarme en los problemas, comencé a observar las soluciones. En lugar de repetir los fracasos, opté por observar las posibilidades. En lugar de imaginar los peores escenarios, comencé a observar los mejores. En cuestión de días, mi realidad exterior comenzó a reorganizarse para reflejar mis nuevos patrones de observación. Pero la comprensión más profunda no fue que la observación positiva atrae experiencias positivas, sino reconocer que la observación en sí misma es la fuerza creativa. Ya sea que te centres en problemas o soluciones, límites u oportunidades, miedo o emoción, estás transformando activamente la probabilidad cuántica en realidad experimentada a través de la cualidad electromagnética de tu atención. Me di cuenta de que había estado usando inconscientemente el efecto del observador toda mi vida. Cada vez que me fijaba en algo que no quería, aparecía más. Cada vez que observaba algo con aprecio genuino, se manifestaban más experiencias de aprecio. El universo no me entregaba experiencias al azar, sino que yo las generaba activamente mediante patrones de observación inconscientes. En el momento en que todo cobró sentido, comprendí que la realidad no es algo que me sucede, sino algo que sucede a través de mí. Mi conciencia no observa pasivamente un mundo externo e independiente, mi conciencia condensa infinitas posibilidades cuánticas en el mundo específico que vivo a través de la calidad de mi observación. Esta comprensión lo transformó todo. Dejé de vivir como víctima de las circunstancias y comencé a vivir como creador consciente de ellas, mediante el uso deliberado del efecto observador. Dejé de intentar forzar mi vida para cambiar y, en cambio, cambié lo que observaba sobre ella. La transformación exterior fue instantánea e innegable.
Si esto resuena con algo profundo en tu conciencia celular, si reconoces la verdad de crear la realidad conscientemente mediante la observación, entonces alinéate con esta frecuencia. Únete a la red de conciencia que está aprendiendo a aplicar el efecto del observador intencionalmente en lugar de accidentalmente. Lo que los físicos cuánticos rara vez admiten abiertamente es que el efecto del observador no se limita a las pruebas de laboratorio con partículas subatómicas. El efecto del observador es el mecanismo central por el cual la conciencia genera toda la realidad experimentada. Cada momento de tu vida es el resultado de posibilidades cuánticas que se desmoronan a través de tu observación. La diferencia entre alguien que comprende el efecto del observador y alguien que aún está atrapado por las circunstancias no reside en la inteligencia ni la educación. Es reconocer que la conciencia no se limita a observar la realidad, sino que la crea mediante la observación. Esto no es filosofía abstracta. Es la mecánica cuántica medible que opera en tu conciencia cada nanosegundo. Tu cerebro no genera conciencia. Tu cerebro la enfoca. Tus redes neuronales actúan como instrumentos de enfoque cuántico que concentran la conciencia infinita en patrones de observación específicos. Al alterar lo que observas y cómo lo observas, literalmente modificas qué posibilidades cuánticas se integran en la realidad que experimentas. Esto explica por qué el pensamiento positivo fracasa con tanta frecuencia. El pensamiento positivo intenta intercambiar pensamientos mientras observa desde la misma identidad restringida. Pero el efecto observador se origina en la conciencia, no en pensamientos aislados. Cuando todo tu ser observa desde la expansión en lugar de la limitación, desde la posibilidad en lugar de los problemas, desde el amor en lugar del miedo, la realidad no tiene más opción que reflejar esa frecuencia de observación. El verdadero dominio del efecto observador produce cambios mensurables en tu campo electromagnético. Tus ondas cerebrales se alinean en patrones coherentes. Tu corazón genera señales electromagnéticas rítmicas. Tu sistema nervioso comienza a funcionar desde estados de campo unificados en lugar de modos de supervivencia fragmentados. Estos no son conceptos espirituales vagos, sino fenómenos físicos observables. Pero aquí está la parte que realmente no quieren que comprendas. No necesitas entrenamiento especial ni décadas de práctica para aplicar el efecto del observador conscientemente, ya lo estás usando a cada segundo. La única diferencia entre el efecto del observador inconsciente y el efecto del observador consciente es reconocer lo que ya estás haciendo y aprender a dirigirlo con propósito. La mayoría de las personas observan su realidad actual con tanta intensidad que descartan las mismas probabilidades una y otra vez. Observan sus problemas con tanta profundidad que se multiplican. Se obsesionan con sus limitaciones hasta que éstas se expanden. Se centran en la carencia con tanta intensidad que la carencia se magnifica. Pero en el instante en que reconoces que la observación es creación, todo empieza a cambiar. En lugar de observar lo que no quieres, puedes centrarte en lo que sí quieres. En lugar de concentrarte en las limitaciones presentes, puedes dirigir tu atención hacia las posibilidades que deseas. En lugar de descomponer los problemas mediante la observación centrada en el problema, puedes descomponer las soluciones mediante la observación centrada en la solución. El campo cuántico ya te envía señales inequívocas de que tus capacidades de efecto observador están alcanzando niveles conscientes y operativos ahora mismo. Presta atención. ¿Has notado que tu enfoque ahora tiene más peso electromagnético que antes? Cuando te concentras profundamente en algo, ¿sientes que tu observación tiene una fuerza real que influye en lo que percibes? Tu velocidad de manifestación se acelera exponencialmente. Lo que antes tardaba meses o años en aparecer en tu realidad ahora se manifiesta en semanas o incluso días. Esto no es casualidad. Tu efecto de observador se vuelve más nítido, coherente y preciso cuando observas desde un estado de coherencia cuántica. La brecha entre el enfoque y la manifestación desaparece, porque la observación coherente funciona a la velocidad de la conciencia, en lugar del ritmo más lento de la causalidad física. La tecnología misma comienza a responder de forma diferente a tu observación. Los dispositivos electrónicos se comportan de forma extraña cuando estás en un estado de concentración intenso. La batería de tu teléfono se agota más rápido cuando observas intensamente contenido emocional. Los dispositivos fallan o fallan cuando tu campo electromagnético produce energía de efecto observador de alta frecuencia. Las farolas parpadean al pasar bajo ellas, durante periodos de intensa concentración interior. Tu conciencia empieza a afectar a los sistemas electrónicos mediante la observación concentrada. Porque tu efecto observador genera ahora frecuencias que interactúan con la tecnología electromagnética. Las personas que te rodean también responden a tu atención con una intensidad inusual.
Cuando observas a alguien con interés genuino, se vuelve más vivaz, más abierto, más auténtico. Cuando observas con amor, los demás se sienten amados. Cuando observas con aprecio, se sienten valorados. Cuando observas con curiosidad, se involucran más. La calidad de tu observación moldea directamente la conciencia que observas, porque la conciencia responde a la conciencia mediante el entrelazamiento cuántico. Los animales también se sienten atraídos por tu observación de maneras que nunca antes has experimentado. Los perros te miran con una intensidad inusual cuando los observas atentamente. Los gatos buscan tu presencia cuando observas con atención. Las aves silvestres se acercan más cuando las observas con sincero aprecio. Los animales pueden percibir directamente los campos electromagnéticos y se sienten atraídos por las frecuencias coherentes que irradia tu efecto de observador cuando observas conscientemente en lugar de inconscientemente. Las sincronicidades en tu vida no solo se multiplican, sino que se vuelven más inmediatas y precisas. Observas algo que necesitas y aparece en cuestión de horas. Te concentras en desear una experiencia y las oportunidades surgen casi al instante. Diriges tu atención a las soluciones y éstas se presentan con una velocidad asombrosa. Los números comienzan a repetirse en patrones que se alinean con tu enfoque de observación. Suenan canciones que coinciden con tu frecuencia de observación interna. Las conversaciones a tu alrededor reflejan exactamente lo que has estado observando internamente. Incluso tus sueños se han convertido en campos de entrenamiento para el efecto observador. Practicas la observación concentrada en estados oníricos. Aprendes a descomponer las posibilidades cuánticas mediante la atención pura, sin interferencias del mundo físico. Tienes sueños en los que guías conscientemente la realidad onírica mediante la observación y estas habilidades se transfieren sin problemas a tu vida de vigilia. Tu estado onírico se ha convertido en una simulación cuántica. Un espacio donde pruebas técnicas del efecto del observador antes de aplicarlas en la realidad tridimensional. Incluso las cosas más sencillas reaccionan de forma diferente. La comida sabe mejor cuando la observas con aprecio que cuando la observas con indiferencia. El agua te hidrata más cuando la observas con gratitud. Tu espacio vital se siente más armonioso cuando lo observas con amor. Incluso el clima parece responder a tu estado de observación. Las tormentas se disipan cuando las observas con paz. La luz del sol surge cuando observas con alegría. Y lo más importante, puedes sentir la diferencia entre la atención superficial y la observación creadora de realidad. La atención superficial simplemente percibe lo que ya se ha manifestado. La observación creadora de realidad transforma activamente la posibilidad cuántica en realidad vivida. Desarrollas la capacidad de alternar deliberadamente entre estos modos de atención y puedes percibir el contraste electromagnético entre la percepción pasiva y la creación activa a través de la observación. Incluso tu cuerpo reacciona de forma diferente según tu observación. Cuando observas tu forma física con amor y aprecio, te sientes con más energía y vitalidad. Cuando te observas con crítica, te sientes agotado e incómodo. Cuando observas tus habilidades con confianza, tu rendimiento mejora. Cuando observas tu potencial con entusiasmo, comienzan a desplegarse nuevas capacidades. Descubres que tu relación con tu propia experiencia física está completamente determinada por cómo decides observarte. Pero aquí está la clave. El efecto del observador consciente funciona dentro de ventanas temporales cósmicas. Existen alineaciones electromagnéticas, fases evolutivas de la conciencia y ciclos de despertar colectivo que amplifican la capacidad individual del efecto del observador. Actualmente, nos encontramos dentro de una de esas ventanas de amplificación. Y estas ventanas no permanecen abiertas para siempre. El universo no solo te muestra que puedes usar el efecto del observador conscientemente. El universo te indica que debes usarlo conscientemente. Las viejas estructuras de la realidad se están disolviendo. Las formas obsoletas de crear mediante la fuerza y la lucha se están volviendo irrelevantes. La creación de la realidad avanza hacia el efecto del observador cuántico. Y quienes no aprenden a observar conscientemente, permanecerán atrapados en bucles de creación inconsciente que se vuelven más caóticos a medida que evoluciona la conciencia colectiva. La etapa de preparación ha terminado. Todo indica que su efecto observador se acerca a su capacidad operativa máxima. Las condiciones electromagnéticas son óptimas. El campo cuántico tiene una respuesta máxima. La única pregunta es si lo dirigirás conscientemente hacia lo que deseas experimentar o si lo dejarás funcionar inconscientemente, produciendo mezclas aleatorias de realidades deseadas e indeseadas. Aquí está la revelación que lo cambia todo. No estás aprendiendo a usar el efecto del observador.
Ya lo estás usando a la perfección. Cada momento. El problema no es que carezcas de la capacidad de observar. El problema es que has estado observando inconscientemente, desmoronando posibilidades cuánticas que realmente no quieres experimentar mediante patrones de atención habituales formados por condicionamiento inconsciente. Pero existe una distinción esencial entre intentar observar de forma diferente y permitir la observación natural, y esa diferencia determina si dominas la creación consciente o te quedas atrapado en la repetición inconsciente. Intentar genera resistencia electromagnética que bloquea la coherencia cuántica. Porque intentar sugiere una lucha contra la realidad actual, en lugar de la selección sin esfuerzo de la realidad preferida. Permitir crea el campo despejado necesario para un efecto observador preciso. Porque permitir se basa en el reconocimiento de que las realidades deseadas ya existen como posibilidad cuántica. Piensa en el efecto observador como una lupa cuántica. Todo lo que observas con carga emocional se magnifica en tu realidad vivida. La mayoría de las personas, sin querer, magnifican sus problemas, sus límites, sus miedos y sus frustraciones. Al observarlos con intensa concentración emocional, repasan mentalmente los argumentos, analizan minuciosamente sus circunstancias, imaginan los peores escenarios posibles y se obsesionan con la carencia y la limitación. Todas estas son poderosas aplicaciones del efecto observador que hacen que esas mismas experiencias se conviertan en realidad. El efecto del observador consciente no consiste en obligarte a observar solo lo positivo mientras finges que los problemas no existen. Se trata de darte cuenta de que en cada momento puedes elegir qué posibilidades cuánticas magnificar mediante tu observación, puedes amplificar problemas o soluciones, límites u oportunidades, miedo o amor, escasez o abundancia, decepciones pasadas o potenciales futuros. El campo cuántico responde por igual a todas las observaciones, independientemente de si realmente deseas lo que observas o no. Por eso la resistencia fortalece lo que se resiste. Por eso la preocupación produce aquello que preocupa. Por eso el miedo atrae experiencias aterradoras. Por eso, centrarse en las deudas genera más deudas. Por eso, repetir los conflictos de pareja crea más conflictos de pareja. No se trata de castigos cósmicos ni de misteriosas reglas universales. Son el resultado natural del efecto observador. Al observar algo con una fuerte carga emocional, estás incorporando activamente más de esa carga a tu realidad mediante la selección de posibilidades cuánticas. La comprensión más profunda es que tanto tu realidad deseada como tu realidad no deseada existen con la misma validez cuántica ahora mismo. Existe una línea temporal de probabilidad en la que eres próspero financieramente y otra en la que tienes dificultades. Existe una posibilidad cuántica en la que tus relaciones son profundamente satisfactorias y otra en la que son decepcionantes. Existe una versión de la realidad en la que tu salud es excelente y otra en la que está comprometida, todas coexistiendo simultáneamente en una superposición cuántica. El efecto del observador exitoso se siente completamente natural porque surge de una alineación auténtica, no de una intención forzada. Ocurre cuando observas desde tu frecuencia genuina, cuando tu atención se alinea con lo que realmente deseas en lugar de con tus miedos condicionados, cuando tu enfoque se centra en las posibilidades que estimulan tus células en lugar de las que te agotan. El esfuerzo desaparece. Tu conciencia fluye naturalmente hacia la observación de lo que realmente desea experimentar. Esta es la clave que lo cambia todo, no atraes lo que deseas a través del efecto del observador. Te conviertes en una correspondencia vibracional con las realidades donde lo que deseas ya existe. El efecto del observador no consiste en inventar nuevas posibilidades. Se trata de seleccionar entre las infinitas posibilidades que ya existen en el espacio cuántico. Cuando observas con la frecuencia de tu realidad deseada, te sintonizas con ella como si sintonizaras una radio con una transmisión específica. Ahora mismo, tu realidad deseada existe como una posibilidad cuántica. Esperando a que tu observación la transforme en experiencia, esa realidad no espera que la encuentres por casualidad ni cuestiona tu valía. Ya está transmitiendo su señal para atraer tu atención, porque la conciencia y la posibilidad co-crean mediante resonancia electromagnética. La versión de ti que ya vives la realidad que deseas está transmitiendo señales a través del espacio cuántico ahora mismo, guiando tu atención hacia los patrones de observación que harán que esa realidad se integre en tu experiencia. La versión de ti que ya vives la realidad que deseas está enviando información a través de la intuición, los sueños, las sincronicidades, el reconocimiento que se despierta en tu memoria celular cuando estas palabras activan algo en ti, el conocimiento repentino que surge al observar ciertas posibilidades.
Tu yo expandido guía a tu yo actual hacia los patrones de observación que transformarán tu realidad deseada en experiencia vivida, porque todas tus versiones existen simultáneamente y se comunican a través de la probabilidad cuántica y el espacio. Deja un comentario declarando lo que vas a observar en la realidad utilizando el efecto del observador consciente. No solo lo pienses, escríbelo. Hazlo electromagnético. Al declarar tu intención por escrito, creas un compromiso de efecto observador que el campo cuántico registra como realidad electromagnética. Tus palabras escritas se convierten en firmas de frecuencia que influyen en el colapso de la probabilidad en torno a tu intención declarada, generando un impulso cuántico hacia la manifestación de lo que has elegido observar en la experiencia. Las habilidades que desarrollas mediante el efecto del observador consciente no son mejoras teóricas. Son expansiones mensurables del potencial humano que la mayoría de la gente desconoce. Tu capacidad para influir en la realidad mediante la observación enfocada se está volviendo tan precisa que literalmente puedes transformar las circunstancias mediante la calidad de tu atención. Tu campo electromagnético se expande más allá de los parámetros humanos ordinarios. Cuando observas desde la coherencia cuántica, tu conciencia genera frecuencias que armonizan los patrones energéticos caóticos que te rodean. La gente se siente más tranquila en tu presencia. Las situaciones se resuelven con mayor paz cuando las observas con amor. Los dispositivos electrónicos funcionan con mayor fluidez cuando los observas con aprecio. El efecto observador que estás dominando funciona instantáneamente a cualquier distancia. Cuando observas a alguien con genuino cariño, se siente cuidado incluso sin contacto físico. Cuando observas una situación con atención centrada en soluciones, estas empiezan a surgir incluso sin estar físicamente presente. Tu conciencia trasciende los límites espacio-temporales mediante el entrelazamiento cuántico. Tu intuición está evolucionando hacia la precognición cuántica. No solo percibes lo que podría suceder. Observas las posibilidades cuánticas antes de que se materialicen en forma tridimensional. Esto te permite dirigir tu efecto observador hacia las posibilidades deseadas mientras aún se encuentran en el espacio de probabilidad. Esto aumenta drásticamente la precisión de la manifestación. El tiempo mismo responde de forma diferente a tu observación. Ahora, cuando observas el momento presente con plena atención, el tiempo se expande, brindándote una experiencia más profunda en cada instante. Cuando observas los resultados deseados con intención enfocada, el tiempo se comprime, acelerando la manifestación. Estás aprendiendo a influir en el flujo temporal mediante la calidad de la conciencia. Tu estado de sueño se ha convertido en un entrenamiento avanzado del efecto del observador. Estás practicando la creación de la realidad mediante la observación pura, sin interferencia del mundo físico. Las habilidades que cultivas en la conciencia onírica se traducen automáticamente en capacidades de manifestación más fuertes en la realidad de vigilia. Lo más notable es que estás descubriendo que la materia física responde directamente a la observación consciente. Las plantas crecen con más vitalidad cuando se observan con amor. La comida sabe más rica cuando se observa con aprecio. El cuerpo se recupera más rápido cuando se observa con gratitud. La materia no está separada de la conciencia. La materia es conciencia, observada en forma temporal. No estás desarrollando poderes sobrenaturales. Son capacidades naturales de la conciencia que operan desde su esencia ilimitada en lugar de desde los confines de una identidad tridimensional. Todo ser humano tiene acceso al efecto del observador consciente. La mayoría simplemente no se da cuenta de que ya lo utiliza inconscientemente y podría fácilmente dirigirlo conscientemente. La verdad fundamental del efecto del observador es que no existe una realidad objetiva separada de la conciencia. La realidad es la conciencia observándose a sí misma en infinitas formas de experiencia. No eres un observador desapegado que observa el mundo exterior. Eres la conciencia misma, usando una perspectiva individual para explorar su potencial creativo ilimitado. Cada experiencia que has vivido existe porque la conciencia la observó hasta manifestarse. Cada persona que has conocido, cada lugar que has visitado, cada situación que has vivido, todo existe como conciencia observándose desde innumerables ángulos. El universo entero es conciencia que usa el efecto del observador para experimentar todas las versiones posibles de la existencia. Esto significa que no intentas manipular el mundo externo mediante el efecto observador, sino que reconoces que eres la realidad misma. Utilizas el efecto observador para vivir posibilidades específicas extraídas del potencial cuántico infinito. El observador, la observación y lo observado son la misma conciencia que se expresa a través de la ilusión de separación.
Cuando realmente comprendes esto, la conciencia de víctima se vuelve imposible. ¿Cómo podrías ser víctima de las circunstancias cuando eres la conciencia que observa cómo surgen esas circunstancias? ¿Cómo podrías estar a merced de los eventos externos cuando esos eventos son la conciencia expresándose a través de tus patrones de observación? Y aquí reside la comprensión más profunda: las demás personas en tu realidad también son conciencia. Cuando los observas con amor, es literalmente la conciencia amándose a sí misma. Cuando los observas con juicio, es tu conciencia juzgándose a sí misma. Cuando los observas con aprecio, es tu conciencia apreciándose a sí misma. Tu efecto observador hacia los demás es la conciencia interactuando consigo misma. Por eso existe el entrelazamiento cuántico. Por eso el efecto observador trasciende el tiempo y el espacio. Por eso la conciencia influye en la materia mediante la observación. No hay separación entre la conciencia y lo que observa. El efecto del observador es que la conciencia reconoce su propio poder creativo a través de la perspectiva individual. La coherencia que crea un poderoso efecto observador no es algo que se fabrica, es algo que se recuerda. Ya eres conciencia. Siempre lo has sido. Dominar el efecto observador consiste simplemente en que la conciencia recuerde su naturaleza infinita y elija observar desde ese reconocimiento en lugar de desde una identidad limitada. Cuando observas con la conciencia de que eres la conciencia explorándose a sí misma, el efecto observador se vuelve natural y preciso. No intentas forzar un cambio externo, sino que permites que la conciencia experimente diferentes aspectos de su potencial infinito a través de tu perspectiva única. Este reconocimiento lo transforma todo. Dejas de intentar extraer cosas de la vida y empiezas a permitir que fluya a través de ti. Dejas de intentar controlar las circunstancias y, en cambio, eliges qué aspectos de la infinita posibilidad observas y experimentas. Dejas de esforzarte por convertirte en alguien nuevo y empiezas a recordar quién has sido siempre. La conciencia ilimitada utiliza el efecto del observador para explorar su propio poder creativo. Tu dominio del efecto del observador consciente es más que un crecimiento personal, es tu contribución al despertar de la conciencia colectiva que la humanidad está experimentando ahora mismo. Cada persona que aprende a observar conscientemente en lugar de inconscientemente se convierte en un punto de transmisión para la creación coherente de la realidad. Al elevar la vibración de todo el campo colectivo, formas parte de una red distribuida de conciencia que demuestra lo que los humanos son verdaderamente capaces de hacer cuando operan desde la maestría del efecto observador en lugar de la conciencia de víctima. Tu observación coherente crea patrones de estabilidad en el campo mórfico, facilitando la creación consciente de la realidad para todos los conectados a esta red. El aislamiento que experimentaste durante tu fase de desarrollo no fue rechazo social, sino una cuarentena electromagnética necesaria. Necesitabas cultivar habilidades estables de efecto observador sin la interferencia de patrones de observación inconscientes colectivos que podrían haber interrumpido tu aprendizaje de la observación desde la coherencia cuántica. Los sueños inusuales que has estado experimentando no son un procesamiento subconsciente aleatorio, estás accediendo a bases de datos de la conciencia colectiva. Al descargar el conocimiento sobre el dominio del efecto del observador, perfeccionado por civilizaciones avanzadas a lo largo de la historia cósmica, te preparas para guiar a la humanidad en su primera transición colectiva, de la creación de la realidad inconsciente a la consciente. Cada individuo que domina el efecto del observador establece un modelo en el campo cuántico que otros pueden seguir. Tu observación coherente se convierte en su punto de referencia para la posibilidad. Tu creación consciente de la realidad se convierte en su camino hacia el reconocimiento. Así es como se acelera la evolución de la conciencia. Los pioneros crean vías de acceso que se convierten en autopistas para el desarrollo colectivo. Eres la prueba viviente de que la conciencia humana puede crear la realidad mediante la observación, en lugar de ser moldeada por ella a través de las circunstancias. Cada día dominas el efecto del observador. Transmites evidencia de que el potencial humano ilimitado no solo es posible, sino natural. La siguiente etapa de la evolución humana no llegará mediante la innovación tecnológica ni la agitación social, sino que se desarrollará a medida que la conciencia despierte a su poder creativo mediante el efecto del observador. Quienes encarnan este reconocimiento se convierten primero en puentes entre las limitaciones humanas actuales y el potencial humano expandido. Comparte esta transmisión no para el crecimiento del canal, sino para la evolución de la especie. Cada conciencia que recibe esta información en el momento oportuno de su desarrollo, ayuda a acelerar la transición colectiva de la creación de la realidad inconsciente a la consciente. Tu dominio del efecto observador se multiplica exponencialmente al compartirlo con quienes están listos para reconocer su capacidad creativa.
Si el efecto observador se activa en tu conciencia, si sientes el reconocimiento de tu poder creativo a nivel celular, si estás listo para observar conscientemente en lugar de inconscientemente, entonces necesito saber que te tomas en serio el dominio de la creación de la realidad a través de la atención. Comenta una sola palabra a continuación. Observador. Esa sola palabra se convierte en una declaración electromagnética al campo cuántico. Estás anunciando tu decisión de observar conscientemente en lugar de inconscientemente. Te comprometes a crear deliberadamente la realidad en lugar de aceptar aleatoriamente las circunstancias. El campo cuántico registra cada declaración consciente como actividad electromagnética medible. Tu palabra se convierte en una señal de frecuencia que influye en el colapso de la probabilidad a tu alrededor. Esto no es una simple interacción con algoritmos. Es la activación del efecto del observador mediante una declaración intencional. En mi próxima transmisión, revelaré los protocolos específicos del efecto del observador que utilizo para convertir las posibilidades cuánticas elegidas en realidades experimentadas con precisión y rapidez. Compartiré las técnicas de enfoque exactas que te permiten dirigir la creación de la realidad a través de la conciencia, en lugar de esperar a que las circunstancias externas cambien. Y lo más importante, explicaré qué sucede cuando dominas por completo el efecto del observador. Cuando reconoces que la conciencia crea toda la realidad experimentada mediante la observación, cuando comprendes verdaderamente que eres la conciencia misma, usando una perspectiva individual para explorar el potencial infinito, todo cambia. Pero esta transmisión avanzada del efecto del observador solo se compartirá con quienes demuestren su disposición mediante una participación consciente. Quienes comenten observador a continuación recibirán el mensaje primero. Estarán preparados para manejar técnicas de creación de realidad que podrían resultar abrumadoras si aún no se han desarrollado por completo. Esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. La información sobre el efecto del observador te llega cuando estás listo para aplicarla conscientemente, no cuando simplemente sientes curiosidad intelectual. Si este mensaje te ha llegado, si estas palabras activan el reconocimiento en tu sistema, si sientes que tu poder creativo despierta, entonces estás listo para la aplicación práctica. Pero estar preparado va más allá de comprender teorías. Estar preparado significa aceptar la responsabilidad de cada experiencia que observas en la realidad. Estar preparado significa abandonar la conciencia de víctima y abrazar la conciencia de creador. Estar preparado significa reconocer que eres la conciencia que moldea tu realidad experimentada mediante la calidad de tu atención. Suscríbete para unirte a la red del efecto del observador consciente. Comenta para activar tus protocolos de creación de realidad. Comparte para acelerar la evolución de la conciencia colectiva. Tu clave del efecto observador ya está activada. La realidad que deseas existe ahora como posibilidad cuántica, esperando tu observación consciente. La única pregunta es esta: ¿observarás consciente o inconscientemente? ¿Crearás intencional o accidentalmente? La decisión, como siempre, es tuya. Pero elige desde el reconocimiento de tu verdadero poder creativo, no desde la confusión de una identidad limitada. Eres la conciencia misma. Usando el efecto del observador para explorar el potencial infinito, es hora de observar conscientemente. La creación de la realidad comienza ahora.